Iniciar la grabación. Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection les damos la bienvenida a esta nueva masterclass. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de estar con Deyanira Ariza y quiero, Deyanira, que seas tú misma quien nos cuentes un poco de quién eres y cómo terminas aquí en estas masterclass. Adelante. Bueno, voy a compartir mi pantalla para poderles mostrar y empezarles a contar. Bueno, soy ingeniera de sistemas de la Universidad de los Andes. Desde, pues hace ya 18 años, vengo trabajando con médicos alternativos y terapeutas alternativos. ¿Por qué llegué aquí? Porque empecé a distribuir un software de homeopatía y empecé a conocer el mundo de las medicinas alternativas. Y lo que hice en este momento pues fue crear mi emprendimiento se llama Qual2Care. Estamos dedicados a incrementar el bienestar de la biosfera de nuestro planeta. Y para esto lo que he venido haciendo es que lo hago de diferentes formas. Por un lado, apoyo la formación de médicos y terapeutas en temas de medicinas complementarias y terapias alternativas, apoyando la formación de estos cursos, educando a las personas en qué las medicinas alternativas, porque definitivamente soy una convencida de que la gente tiene que enterarse de todas estas terapias y me encanta lo que está haciendo Alejandro desde Tequendama Horse Connection, que es conectarnos a todos, a todo este mundo que queremos conocer otras formas, cómo nos podemos sanar y cómo podemos apoyar a nuestros familiares en todos los procesos de salud que requieran. También distribuyo equipos de medicina cuántica y equipos de software y software de homeopatía. Desarrollo grupos de investigación para poder usar las mejores tecnologías en todo este tipo de terapias. Y también la idea es poder difundir toda esta información, incentivar el uso de terapias y medicinas alternativas. Una de las primeras cosas que hago es apoyar a través de Uniandinos. Pertenezco a Uniandinos, al capítulo de ingenieros de sistemas. Y a través del capítulo de Uniandinos hemos podido generar, junto con el capítulo de medicina, un tema de conferencias y medicinas complementarias y terapias alternativas al alcance de todos. Lo que queremos es que se conozca toda esta información. Esto lo hacemos en combinación entre el capítulo de CISANDES y el capítulo de Andinos CPD, o sea, los egresados, médicos egresados de la Universidad de los Andes. Y desde ahí hemos estado haciendo, pues, lo que les decía, que la gente se entere de qué es esto. Aquí les muestro algunas de las conferencias que hemos venido desarrollando desde el 2017 y 2018. Entonces, no se las voy a mencionar, pues son bastantes, pero aquí les muestro son diferentes temas que hemos estado trabajando y ha sido muy interesante porque ese grupo ha ido creciendo. ¿Y cuál es la idea? Poder beneficiar a tanto, pues, a todas las personas para que sepan y puedan aprovechar todos estos temas. Este año hemos estado trabajando en temas como posturas ancestrales, la farmacia y la cocina, en la enfermedad y el amor, el tema de constelaciones familiares, el cerebro y su potencial, la ciencia de la conciencia, el poder interior. Y básicamente quien esté interesado en poder participar en estas conferencias, pues al final tengo mis datos para que me puedan escribir y simplemente yo les doy la información para que puedan inscribirse a estas conferencias. Bueno, entremos ahora sí en temas de medicina cuántica. Definitivamente con Alejandro nos conocemos hace ya varios años y da la casualidad que volvimos a encontrarnos. Él también ha hecho un proceso muy interesante y entonces empezamos a hablar y empezamos a trabajar. Entonces ahora sí vamos a hablar con los temas de medicina cuántica. Para eso hablamos de BlueScope Laboratorios. Es una empresa alemana que genera equipos de medicina cuántica, ¿sí? Entonces, me conecto con ellos desde el año 2011, gracias a que Orgone Tecnología, la empresa mexicana que tiene la representación para América Latina, me solicita que les colabore desde Colombia y soy la representante del producto para Colombia y también para países de alrededor. Entonces, quien esté interesado, pues con todo gusto. ¿De dónde nacemos nosotros? Nosotros nacemos del doctor Bruce Copen, que vivió entre el año 1923 y 1998, fundó los laboratorios, escribió muchos libros de homeopatía, psicología y preparó el camino para todo el tema de las energías y campos sutiles.
y desarrolló métodos que en ese momento son estándares en todo el tema de bioresonancia, homeopatía electrónica y cromoterapia virtual sin lámpara de color. Nuestros laboratorios funcionan en Múnich, Alemania, a cargo del ingeniero Harald Rauer. Esta es un poco la historia de los equipos que vino desarrollando el doctor Köppen. No me voy a detener mucho en cada cosa, esto va a ser un gran brochazo. Estos son los primeros equipos que desarrolló el doctor Köppen, que son equipos análogos que se hacían de forma manual. O sea, él empezó a trabajar desde el año 1947 todos estos temas. Y lo que se hacía con estos equipos era que él tomaba y él tenía la frecuencia de cada órgano y cada sistema del organismo y podía medir básicamente a través de los electrodos cada una de estas frecuencias y saber si la persona está equilibrada o desequilibrada en ese sistema u órgano. De esta forma, pues podía mandarle terapia de equilibrio y con eso desarrolló estos varios equipos, el modelo YMK2, la unidad de luz de color para hacer terapia de color con luz, los instrumentos colorónicos. En la década del 80 desarrolló el MK12, un equipo que aún usan varios médicos y terapeutas alternativos. Ya en el año 98 generamos el MARS-3, que fue con la colaboración del ingeniero Harald Rauer, donde se tomó toda esta información, todo este conocimiento del doctor Bruce Köppen y se generó un equipo que es el MARS-3, aquí lo ven, y lo tengo. Es un equipo que se basa en antenas Tesla y básicamente se recogió toda la información, se desarrolló un software para poder manejar el equipo. Después de esto, igual también se incluyeron otros módulos, que es el módulo de color tuning para hacer terapia de color a través de frecuencias. Entonces tenemos el MARS-3 de la versión 2006. También tenemos otro equipo que se llama el Super Tuning, que es una terapia que también trabaja con frecuencias planetarias. Y tenemos el Remedy Master. Estos equipos son, como decíamos, equipos cuánticos. Y definitivamente estas son las nuevas versiones de los equipos que generó el doctor Bruce Köppen en un comienzo. ¿Dónde están las bases científicas de todo esto? Primero que todo tenemos al doctor Max Planck, que fue que él descubrió la constante fundamental, la constante de Planck, que es la que se usa para calcular la energía de un fotón. Está el doctor Albert Einstein, que sentó las bases de la física estadística y la mecánica cuántica. Está el doctor Heisenberg, que creó el principio de incertidumbre o indeterminación, una contribución fundamental al desarrollo de la teoría cuántica. Tenemos al doctor Luc Montagnier, el biólogo francés que se ganó. Él identifica que es posible establecer el rearmado y codificación de las moléculas, así como su almacenamiento y transmisión, y se convierte en un investigador de la medicina energética o cuántica. ¿Qué es la física cuántica? Pues aquí lo que estamos diciendo es que es la teoría de las supercuerdas, que no solamente hay 3 dimensiones, sino hay 10, 11 o 26, y básicamente que todo está conectado, que es la teoría del hiperespacio. Tenemos la medicina cuántica energética, lo que nos dice que es una nueva visión del mundo donde vemos que todos tenemos una representación en el campo energético. ¿Qué es la medicina cuántica energética? Lo que hacemos es mandar cuantos de energía a los elementos más pequeños de la molécula, de tal forma que se vuelvan a trabajar de forma organizada. Y al trabajar de forma organizada se vuelva a recuperar la salud. Ese es el objetivo final de todo este trabajo. ¿Cuál es el flujo de la enfermedad? Primero, hay un desequilibrio en la energía que luego a la emoción y finalmente llega al cuerpo. Con este tipo de equipo lo que hacemos es identificar esos desequilibrios energéticos antes de que lleguen al cuerpo o también estando en el cuerpo. Entonces el hecho de poderlo identificar antes de que se vuelvan físicos me permite hacer un trabajo preventivo, ¿sí? O sea que puedo prevenir un problema posterior o corregir uno que ya esté en la parte física. Este es el ejemplo que nosotros hicimos, que mandamos cuantos de energía a los protones, neutrones y electrones para que beneficien al núcleo, al átomo, a la molécula, al tejido y por ende al ser humano. Si comparamos, bueno, la medicina alópata y la cuántica, la alópata se basa en la física newtoniana, la cuántica en la física cuántica. La alópata va al cuerpo como una máquina, la cuántica va al cuerpo como un sistema dinámico de energía, muchos cuerpos.
la alópata es comprobable, la cuántica probable, la alópata es mental, la cuántica mental, emocional, espiritual. En la alópata se trabaja en el campo material, lo que ya les decía, en la cuántica en el campo inmaterial, en el campo informacional. En la alópata se trabaja en el cuerpo físico, en la cuántica en los cuerpos energéticos. Y en la alópata la visión de realidad se reduce a un solo plano, dimensión, espacio-temporal, mientras que la cuántica trabaja en la visión de la realidad más ampliada, que contempla múltiples planos y dimensiones. ¿Qué es el cuerpo energético? Es el arquetipo que rodea al cuerpo humano, que simplemente no vemos porque vibra una frecuencia más alta, pero es lo que sentimos. Ustedes a veces dicen, o sea, con el tema que se trabaja con Tech Dama Connection, que es el trabajo con los animales, todo eso también es energía, ¿sí? Es cómo me contacto yo y cómo puedo trabajar y cómo puedo modificar todo ese tema de la energía. Bueno, aquí voy a hablar un poco de nuestros equipos. Entonces tenemos, por un lado, el Mars 3, que es nuestro equipo estrella. Tenemos el Super Tuning, tenemos el Remedy Master que se puede instalar en un iPhone, en un iPad, y tenemos el Scope Q. Voy a hablarles rápidamente de cada uno. Entonces, en el Mars 3, como que les decía, básicamente permite a los terapeutas y a los médicos poder identificar y corregir todos aquellos problemas que tengan los pacientes, sean a nivel energético, físico, emocional o mental. Un tema importante, ¿cómo se toma la muestra del paciente? La muestra del paciente se puede tomar a través de los electrodos, o sea, cuando el paciente está presente, se puede coger con las manos y tomar la muestra del paciente. Si el paciente no está presente, se puede colocar una muestra aquí en el vaso de entrada. ¿A qué se refiere esa muestra? Puede ser una muestra física, que puede ser cabello, sangre, uñas. También una cosa que funciona es una foto. Uno puede colocar una foto de una persona y colocarla en el vaso de entrada y básicamente identificar los desequilibrios y mandarle terapia de equilibrio. ¿Esto qué me permite? Me permite hacer terapias de forma remota, ¿sí? Entonces, en esta época de pandemia es algo bastante útil. Pues los casos que he tenido de uso de la máquina con diferentes personas ha sido impresionante. Ahorita se me viene a la cabeza un caso de una persona que me llamó y me dijo, tengo un dolor de cabeza, tengo una migraña espantosa. Venía precisamente de haber pasado por la clínica y se le hizo ese momento terapia con el Mars 3 y con el Super Tuning. Y ella al final me dijo, no, impresionante. O sea, cuando llegan con una cara, pues un poco de dolor y de angustia, y cuando sale sin su migraña. He conocido casos de diferentes personas que a través del Mars se han curado de otras dolencias. Tengo el caso de un ingeniero de Costa Rica, donde él nos manifestó que con el Mars 3 se arregló de un tema de un problema de Crohn, ¿sí? Casos, yo estuve acompañando a una de las médicas usuarias de la máquina y una paciente que alguna vez llegó me decía, yo sufro de vértigo. Se le hizo la terapia y después de aplicarle la terapia, cuando volvió al mes, le dije, ¿cómo sigue con el vértigo? Me dijo, no me volvió a dar el vértigo. Hay situaciones en las que uno puede hacer una terapia y de una vez corrige algún problema que posiblemente para la persona no puede ser, digamos, puede ser un tema crónico y que no necesariamente es que le esté generando un dolor constante, pero sí es un tema que lo mantiene ahí y definitivamente ese tipo de equipos ayudan muchísimo. Aquí las principales funciones no se las voy a mostrar. Esta es la forma como mide la máquina. Tenemos también otra versión del equipo que se llama un Scope Q, que es una versión más pequeña. ¿Por qué sacamos un Scope Q? Aquí vemos a una persona cogiendo los electrodos y tomando la muestra. Es un equipo más pequeño, decimos que es el hermano menor del Mars 3, porque muchos médicos solicitaron tener acceso a esta tecnología, entonces se sacó una versión más pequeña. ¿Qué sucede? Al ser una versión más pequeña, pues hay cosas que no puede realizar y al comparar los dos, pues básicamente hay cosas que no permiten. Una cosa de las principales funciones que tiene el Mars 3, que mientras que esté prendido y conectado al programa,
está haciendo terapia, o sea, el hecho de que haga terapia remota. ¿Cómo hace esta terapia? Uno dice, pero ¿cómo hace esta terapia? Cuando toma la muestra del paciente, es como si tuviera, yo lo llamo la dirección IP, aunque sabemos que no tenemos dirección IP, pero cada uno tiene su muestra energética, que es la de uno. Cuando la máquina manda la frecuencia, él se la manda a esa persona, porque estamos nosotros ahorita conectados, porque cada uno está desde su casa conectado a una parte central que es Zoom, y por ahí estamos todos comunicados. Cuando hablamos de que cada uno tiene una muestra energética que es única, que es la de cada uno. Y cuando la máquina toma esa muestra, él es capaz de mandar esa frecuencia específicamente a la persona sin importar la distancia, ¿sí? He tenido casos, tengo el caso de mi hermano, él ha sufrido muchos problemas físicos por accidentes que ha tenido, y a veces tiene problemas de dolores, ¿sí? Entonces a veces me llama, me dice, oye, ponme la máquina que me está doliendo terrible la espalda, o la rodilla, o el codo. Yo aprovecho, le hago terapia durante la noche y al día siguiente me dice, estoy mejor. Yo misma me hago terapia con el equipo y definitivamente es impresionante para el tema de dolores. Hay personas que están a veces con temas, sobre todo en esta época, con temas emocionales, y nos ayuda muchísimo a tranquilizarnos, a sentirnos mejor. Bueno, aquí estoy hablando del Super Tuning, que básicamente es otro equipo que también toma muestra de paciente, identifica desequilibrio, manda terapias de equilibrio. Se trabaja con 12 frecuencias. Les complemento el Mars 3. El Mars 3 tiene 18.000 frecuencias. Eso también es importante que lo conozcan. A diferencia de este equipo, se ilumina con color al paciente y tiene un módulo para hacer sincronización cerebral. También es bastante útil. Entonces tiene los electrodos, la lámpara y el módulo de sincronización cerebral. Y tenemos por último el Remedy Master. El Remedy Master es la versión más pequeña de todos los productos. Lo que hace este equipo es que tiene la misma base del Mars 3, pero no puede hacer el diagnóstico automático que hacemos con el Mars 3. Pero sí es como si cargara una farmacia homeopática. ¿Por qué? Porque en la base de datos tenemos 2.600 frecuencias de remedios homeopáticos y simplemente esto es lo que se llama homeopatía electrónica. Uno busca el medicamento, coloca el frasquito en la antena y puede generar el medicamento a la potencia que se requiera. Tengo el caso del doctor Humberto Victoriales, un médico homeópata que trabaja en un cabildo indígena. Y él, pues nos conocíamos por el producto de homeopatía que también vendo. Y me dijo de ella, mira, ¿qué hago? Que yo, donde trabajo, no hay una farmacia homeopática. Le dije, doctor, el Remedy Master es su solución. Él lo que hace es que hace la consulta a su paciente de homeopatía con los herramientas de homeopatía que tiene. Al final, por ejemplo, le dice que darle Brionia alba a la 30CH porque él lo define. Simplemente coge el frasquito, lo pone sobre la antena y de la máquina busca Brionia, le pone 30CH y lo genera. ¿Cuánto se demora generando? Se demora un par de minutos y al final le entrega el medicamento al paciente. ¿Qué puedo colocar yo ahí sobre la antena? Puedo colocar alcoholatura, glóbulos, lo que yo necesite. Lo mismo sucede con el Mars 3. El Mars 3, cuando identifica desequilibrios, manda terapia de equilibrio sobre esos desequilibrios y genera un medicamento específico para el paciente. Entonces, pues esta es la información. Aquí está el Remedy Master. ¿En qué se puede usar estos equipos? Estos equipos se pueden usar en temas de salud veterinaria, en temas de bienestar para los spas, en los deportistas de alto rendimiento, en el tema de coaching empresarial o personal y en el tema de agronomía. Yo les contaba que también lidero grupos de investigación. Hemos estado haciendo reuniones con los usuarios. El año pasado hice un seminario de bienestar cuántico, donde tuve varios de los usuarios de los equipos contándonos sus experiencias de cómo les había ido usando estos equipos. Tengo el caso del doctor Álvaro Rodríguez, que él empezó a usar el equipo en su consulta y la respuesta él dice, mire, definitivamente mis pacientes se mejoran mucho más rápido. O sea, él sigue haciendo sus terapias que venía haciendo antes, simplemente el Mars 3 lo está apoyando. Y además me gusta el caso de él porque él tiene una iniciativa familiar que es una finca de su familia, donde él empezó a cambiar después de que estaban cultivando arroz, decidió pasarse a hacer cultivos orgánicos
y cambió totalmente su finca y nos contó precisamente cómo él, usando el equipo más todo lo que ella sabe, ha podido cambiar todo ese terreno, colocando cercas vivas y sin usar ningún solo químico, y en 18 meses recuperó el terreno de forma impresionante. Tanto es que me fueron a hacer una visita de parques nacionales y le dijeron, usted debe llevar como 4 años haciendo esto. Dijo, no, llevo año y medio. Tenemos psicólogos, por ejemplo, el doctor Alexander Muñoz, psicólogo, utiliza el MARS 3 en su consulta y él nos manifiesta que antes de tener el equipo él se podía demorar 3 sesiones, cada sesión de cada mes, al encontrar los problemas que tenía un paciente. Con el equipo, él encuentra problemas desde la primera sesión. Y entonces, al volverlo a encontrar de forma anticipada, pues poder solucionarlos de mucho más rápido y mejor. ¿Qué sucede? Hay cosas que nosotros tenemos guardadas, como emociones atrapadas o cosas que uno dice, oiga, pero ¿cómo así? ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Porque uno no es consciente, a veces uno mismo no es consciente de lo que está pasando. Entonces, por eso les digo, se trabaja también en temas empresariales. Nosotros tenemos una conferencia el próximo miércoles donde vamos a mostrar exactamente cómo hacemos con el MARS 3 para hacer la medición de empresas y cómo lo aplicamos en esto. También en el tema de agronomía, como les decía, entonces tenemos este grupo. Y con este tema de la pandemia, hicimos un grupo con los usuarios porque ellos me dijeron, mira, ¿qué hacemos con este tema de la pandemia? Y empezamos a hacer plantillas porque es otra ventaja que tiene el equipo, que uno puede generar su propio conocimiento. Se puede introducir información, se pueden crear frecuencias y se puede medir la información. Y empezamos a hacer temas del COVID-19 y ha sido muy beneficioso. Tenemos videos de toda esta información. Entonces, pues, quien quiera tener más información de esto, pues con todo gusto. Estos son mis datos. Aquí me pueden escribir, me pueden llamar, me pueden mandar un mensaje y con todo gusto, pues, los puedo orientar. Pues esta era mi presentación. Ahora sí quisiera saber quién tenga preguntas. Alejandro. Ok, Deyanira, muchísimas gracias. Antes de dar inicio a ese ciclo de preguntas, me gustaría que nos cuentes un poco más, digamos, hoy en día si quieren tener acceso a estos equipos y a digamos, estas formas de tratamiento, eh, solamente comunicándose contigo lo pueden lograr. ¿Hay algún proceso que se tenga que hacer para llegar a ti? No, simplemente me escriben o me llaman, me mandan un correo y me dicen estoy interesado en conocer los equipos. Esa es una forma porque estoy interesado en conocer esas terapias, cómo las puedo hacer. La ventaja que tiene el equipo es que tiene una forma de usar. Por ejemplo, yo soy ingeniera de sistemas, como les decía, y como tal uso el equipo. La ventaja es que el equipo tiene un uso automático que me permite darle beneficio a la gente. ¿Qué sucede? Claro, cada uno lo va a usar y aprovechar en el campo que tenga, ¿sí? Si es un empresario en el campo empresarial, si es un psicólogo en su campo psicológico, si es un médico en su campo. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene. Entonces, no, simplemente me escriben, me manifiestan y yo soy la persona encargada de darle la presentación, hacerle la información. Tengo los equipos para que los puedan conocer. Las presentaciones, ¿cómo las hacemos? Pues de forma virtual, así como estamos haciendo esta. Y no, simplemente se comunican conmigo. Ok, perfecto. Entonces, quería también pedirte la autorización, si puedo, las personas que quieran darles tu contacto de forma directa. A veces me escriben por el chat. Entonces, esa es una forma, si tú me autorizas, para aquellos que me escriban. Sí, claro que sí, no hay ningún problema. Sí, no hay problema. Ok, Estamos perfecto. disponibles. A mí me gustaría empezar con la pregunta, para darle apertura a este ciclo de preguntas, y es, eh, cuéntame si por lo que podemos ver en tu presentación, esta es una metodología que lleva bastantes años, 1947, cuando empiezan ya el desarrollo del equipo como tal. eh, en esta época aún sigue siendo tan desconocido el uso y los beneficios que representa esta tecnología y este tipo de medicina complementaria. Sí,
Definitivamente es una de las cosas que yo encontré cuando empecé en todo este mundo, porque a mí cuando básicamente en el 2002 me dijeron de Yanira trabajaba vende un software de homeopatía, me decían, ¿homeo qué? ¿Qué? ¿Homeo qué? ¿Eso con qué se come? O sea, para uno es como que eso es chino avanzado, o eso uno dice, oye, esto yo no es conmigo. Pero definitivamente cuando uno entra a investigar cualquiera de los temas alternativos, tienen unas bases científicas básicamente por un lado tienen bases científicas y se han venido usando desde hace muchísimos años, sino que simplemente no es el tema más conocido. Cuando una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé a escuchar a todos estos médicos alternativos, y yo al comienzo cuando decía homeopatía, decía, no, esos son teguas haciendo menjurjes, y eso es lo que yo pensé. Cuando fui al primer congreso de homeopatía dije, ¿cuáles teguas? Son todos médicos formados. O sea, los que se meten en los temas alternativos, estudian la carrera que sea, y además de eso se meten en los temas alternativos y siguen estudiando, ¿sí? Y siguen trabajando. Entonces, no porque no se conozca, pues no es que sea no sea nuevo, ¿no? O sea, lo que tú acabas de preguntarme, o sea, definitivamente sí requiere, vienen de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, en Alemania estos tipos de equipos son comúnmente usados, ¿sí? En Colombia hay gente que me dice, pero eso cómo así, eso cómo funciona, yo no sabía que eso existía. Y a mí también me pasó lo mismo, cuando a mí me llegó el equipo en el 2011, yo dije, ¿cómo así? ¿Esto funciona así? No puede ser. Y yo qué hice, empezar a usarlo en mí misma, en mi hermano, en las personas cercanas para poder decir, y ya cuando vemos una base de médicos, tengo al doctor Luis Carlos Uribe, donde tengo también las conferencias que también se las puedo compartir, donde cada uno cuenta sus experiencias. Tenemos a la doctora Terry Colmenares en Barranquilla. O sea, tenemos cantidad de usuarios usando los equipos con excelentes resultados, ¿sí? Sobre todo que les da información muy importante de sus pacientes. Esa sería, no sé si con eso respondo a tu pregunta. Ok, sí, sí, claro que sí. Y por otro lado, eh, cuéntame si es cierta mi percepción y es que normalmente se acude y se llega a este tipo de temáticas como una última alternativa cuando aparentemente ya no hay solución. ¿Qué piensas de eso? Una, Eh, eh, es muy triste y así es, o sea, las personas llegan a las medicinas complementarias y terapias alternativas por desesperación, le digo yo, porque es que ya fueron del médico A, el médico B, el médico C. ¿Qué pasa con la medicina tradicional? La medicina tradicional empezó a ver a la persona como si fuera un rompecabezas, ¿sí? Entonces a ti te dicen, vas donde el médico, el cardiólogo y te dice, tómate A. Vas donde el ortopedista y te dice, hazte B. Haz con el otro y te dice, no, tómate C. Y definitivamente, ¿qué pasa con todo ese tema? Ya hay varios médicos que empiezan a ver diciendo, pero ¿cómo así? Entonces, cuando los médicos encontraron este tema, dijeron, es que me di cuenta que yo no podía curar a mi paciente y no puedo decirle, no, tomes aspirina y tranquilo, con aspirina se maneja. No, el tema es que hay que trabajarlos como un todo integral, que definitivamente que un terapeuta hable con el otro. Yo empecé a hacerlo en mi propia vida en el sentido que pues yo tengo medicina prepagada. Las medicinas prepagadas, por ejemplo, ya tienen médicos alternativos en su consulta porque en la legislación colombiana está regulado, ¿sí? O sea, usted va, yo uso Colmédica y tengo médicos alternativos en Colmédica. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a los médicos alternativos, ¿sí? Entonces, definitivamente, ¿qué sucede? El médico, ya, la persona después de estar haciendo A, B, C, al final alguien le dice, no, váyase donde tal médico que ese le va a curar y definitivamente ahí encuentra, por eso que se llegan por desesperación, porque como que dicen, no, ya no sé qué más hacer, pero no puedo seguir con esta dolencia. Yo a mí cuando era joven me descubrieron un problema de reflujo. Yo tengo hernia hiatal y a mí me diagnosticaron que tenía que tomarme un medicamento de por vida. Yo después de que quedé embarazada nunca más volví a tomar medicamento. Y fue un tema de aprender a comer. Y yo no digo que no me moleste, me molesta, pero simplemente con este tipo de terapias, pues se sana uno mucho mejor. O sea, evitar al máximo, pues tener unos buenos médicos alternativos que lo estén aconsejando a uno y le estén diciendo cuál camino es el que debe seguir. Y yo no digo que no haya que hacer cirugías o algo, pues sí hay que hacerlas, hay que hacerlas, hay que estar en el hospital, hay que estar en el hospital, pero definitivamente tienen que trabajar estos dos mundos de la mano. Mira que dentro de una de las cosas que siempre se han visto afectadas las terapias alternativas es esa parte científica y esa comprobación. Cuéntame si sabes, hace poco leí que la Organización Mundial de la Salud
pesar de que sabe que no hay bases científicas, sino que son básicamente probabilidades, está trabajando en impulsarlas y promoverlas y tienen un plan hasta el 2023, más o menos fue lo que leí. ¿Qué forma se puede llevar a cabo el lograr todas estas evidencias para integrar lo que sé que tú estás haciendo y es la parte médica, la parte alopática, con este tipo de terapias alternativas que pueden llegar a tener una repercusión en aquellas personas cuando lo desean y de formas que aparentemente pueden ser mágicas, pero que sí tienen ciertos sustentos energéticos? Sí, definitivamente lo que nos toca es a las personas que estamos metidas en este medio, eso sería un tema de poder decir, oiga, sigamos documentando todo este tema y es un poco lo que yo he venido haciendo, con que yo tengo un grupo de usuarios donde estamos, por ejemplo, con el tema del COVID-19, lo que estamos haciendo no es que alguien dijo, saquémoslo de un sombrero y pongámoslo aquí. Tengo gente muy estudiosa, es impresionante, impresionante. Tengo a la doctora Dana Winter, ella nos ha hecho el tema del genoma del coronavirus y definitivamente lo que hay que hacer es documentar todo esto para poder sacar esas evidencias y poderlas mostrar. O por ejemplo, ahorita en el tema de la homeopatía en Colombia definitivamente tiene una cantidad de respaldos. Yo trabajo cerca a la Fundación Universitaria Luis G. Páez. Ellos tienen todo el tema del campo científico y hay un tema de rigor científico. Una de las conferencias que dimos el año pasado fueron las bases científicas de la homeopatía y definitivamente todos estos temas tienen bases científicas. Entonces no es simplemente decir como que es la novedad, como que esto, no, sino que definitivamente atrás viene una serie de cosas y nos toca seguir trabajando para que esto quede ratificado y también con todas las bases científicas para que la gente diga, no, esto es una invención o quién sabe qué. Por otra parte, cuéntanos en la parte, digamos, en la parte social, ¿han trabajado algo, pues, como mencionas que los equipos vienen de Alemania? No sé si tienen alguna parte de apoyo a población no vulnerable o con algunas características particulares donde se lleven a cabo estudios sociales o hagan ese tipo de labor o gestiones. No, en este momento desgraciadamente no, pero por ejemplo tengo el caso del doctor Luis Carlos Uribe. Él precisamente con la máquina sacó un protocolo para el tema del COVID-19, para un tema preventivo del COVID, que no lo compartió. Y esa es otra ventaja que tiene el equipo, que uno puede generar conocimiento y puede compartirlo entre los usuarios. Y el doctor Luis Carlos Uribe nos lo ha compartido. Y lo que él hizo es que generó eso, lo generó sus glóbulos y se los mandó por un lado a una ancianato y a una, básicamente, y empezó a decir, por favor, distribúyalo y por favor, denme la retroalimentación de cómo les fue tomando estos medicamentos, ¿sí? Entonces, sí, el tema es poder trabajar de aquí en adelante y seguir fortaleciendo y desde Quantum Care ese es mi objetivo. Creo que otro aspecto que se suma a esto es la parte económica. Yo creo que muchas personas se pueden estar preguntando digamos, de costos o de terapias o de tratamientos. Lo que nos contaste, digamos, alguien con dolor de cabeza usó este equipo y rápidamente tuvo una resolución. eh, digamos que ese costo-beneficio vale la pena, ¿lo recomiendas? ¿Qué nos sugieres? Sí, totalmente, totalmente, definitivamente. El tema es que uno estando alrededor de esto, o sea, voy a ponerme yo como ejemplo. Yo tuve problemas básicamente de miomas y a mí el ginecólogo me dijo, no tengo que operarte, no hay nada que hacer. Y en ese momento todavía no tenía la máquina, pero sí trabajaba de la mano de un gran homeópata, del doctor Germán Benítez. Y, y él me dijo, no, Dianira, podemos tratarlo a través de homeopatía sin necesidad de que te hagan cirugía. Mamita, mamá, internet, internet, sí. Ya volví, me desconecté por un momento. Perdona, pensé que había sido yo. No, fue la sala, no sé, o sea, la Ok, sala se desactivó y al momento volví sí, a sí, operar. vale. Sí.
No sé hasta dónde me escucharon. Si quieres, retoma desde el inicio de la pregunta. Con eso. Hablabas que como ejemplo estabas tú y Así, que a través del doctor Benítez, él te dijo que podían tratar eso con homeopatía y que no era necesaria de pronto la parte quirúrgica. claro, igual que hago yo, hablo con hablo con el cirujano, o sea, definitivamente esta es la labor que he venido haciendo, en el cual hablé con el ginecólogo y le dije, el doctor Ángel, que el doctor Oscar Ángel, que también lo aprecio muchísimo, le dije, doctor Ángel, me dicen que tal cosa con homeopatía, y él me dijo, bueno, estoy de acuerdo, hagámoslo así. Pero siempre trato de combinar los dos mundos, pero lo hago yo misma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguna vez me fracturé un codo, fue una luxación de codo, un día montando patines con mi hijo. Me luxé el codo y claro, ¿qué hay que hacer? Urgencias, no hay nada que hacer. Entonces fuimos a urgencias, me hicieron lo de urgencias, todo lo que tenía que hacer, pues tú no puedes decir, no me haga nada porque tengo que hacer homeopatía. No, o sea, cuando es urgencia, y cuando tienes que ir a la clínica, pues tienes que ir a la clínica, no hay forma. Entonces, en ese momento, pues, fue el proceso de que me inmovilizara, de no sé qué, no hubo fractura, pero sí el dolor era impresionante. Entonces, a mí me dijeron, y hay que hacer, te ponen los medicamentos que te van a poner, definitivamente los necesitas. Y cuando salí de ahí, yo me acuerdo que llamé al doctor Benítez y le dije, doctor Benítez, me dijeron que tomara A. Me dijo, no, en lugar de A, toma B. Me dijeron que tomara C. En lugar de C, toma J. En lugar de tal cosa, toma esto. Entonces, ¿qué pasó? Tomé los medicamentos alopáticos en ese momento y lo que hice fue, en lugar de eso, me empecé a tomar los medicamentos homeopáticos que reemplazaban el esto y definitivamente en ese momento no tomé más medicamentos alopáticos, ¿sí? Entonces es un tema importante, pero es poder hacerlo de forma adecuada. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el Marfresh? Como les decía, yo puedo generar el medicamento homeopático desde ahí. Yo no volví a comprar medicamentos homeopáticos. Yo los compraba, me iba a las grandes farmacias de homeopatía que hay aquí en Colombia. Yo era cliente de Quanta, por ejemplo. Y no, ahora los medicamentos homeopáticos yo misma los fabrico. ¿Cómo? Con la máquina. Y la calidad es impresionante. ¿Mm? Ok, Sí. vamos a darle la palabra a José Gustavo Garzón. Tiene una apreciación, pregunta. Entonces, si quieres y puedes activar tu micrófono, adelante. Aló, ¿me oye? Perfecto, Sí, José señor. Gustavo. Yanira, mucho gusto en saludarte nuevamente. Mucho gusto. Ah, Gustavo, ¿cómo estás? Venga, muy interesante lo que tienes, pero quería precisar unas cosas. La base, como pongo en el chat, la base de la medicina es que a uno por alguna enfermedad se le descuadra una frecuencia de un órgano, de lo que sea, y a través de un aparato se inyecta, por así decirlo, una frecuencia igual en unas glóbulos o medicina y uno se toma eso y ya se recupera la frecuencia original del órgano. Así es como funciona. ¿Sí? Sí, o sea, No sé mucho. digamos que sí, la máquina, resumiendo, entonces, ¿qué hace la máquina? Identifica un desequilibrio en una parte del organismo, es una parte, porque él trae el sistema anatómico preciso. Entonces él dice, hay un desequilibrio así, ¿listo? Lo que hace es generar una frecuencia contraria para generar equilibrio, ¿sí? Lo que hace uno es que debe permanecer en equilibrio. Cuando tú te enfermas, tienes un desequilibrio. Cuando tienes una dolencia, por ejemplo, una gastritis, la gastritis no te dio ahorita, en este momento. La gastritis fue causada por una serie de eventos que pudo haber sido un tema emocional, un tema de algo que comiste que no te convenía. Y entonces el tema es que la máquina lo que hace es identificar ese desequilibrio y manda terapia de equilibrio. Entonces, al ayudarte a tener equilibrado, entonces te va a permitir poder hacer ese tipo de cosas. Voy a ponerte otro ejemplo. La máquina mide no solamente los temas físicos, sino también los temas emocionales. Me vengo a acordar de una gran amiga que vino con su hija y le hice la terapia de la máquina y en la terapia le salió un tema que un desequilibrio en el cuarto mes de lactancia. Cuarto mes de lactancia y ella decía, pero tú cómo sabes que la máquina, cuarto mes de lactancia, pero ¿cómo lo sabes tú? Le dije, no sé, la máquina me lo está diciendo. Me dijo, ella, fue así.
Me dice que cuando ella empezó otra vez a planificar, le dejó de bajar la leche y su bebé no aceptaba sino solamente el seno, no aceptaba el tetero. Y dijo que en el cuarto, y eso fue en el cuarto mes de la bebé. Me dijo, lloró y lloró y lloró y lloró y lloró porque no aceptaba el tetero hasta que de tanto insistir la bebé de chupar y chupar y chupar, le volvió a bajar la leche. Y me decía mi amiga, ¿y tú cómo sabes lo del cuarto mes de lactancia? Le dije, pues yo no lo sé, la máquina me lo está diciendo. Nunca te dice que, pero son temas que uno va guardando y que tú no sabes, tú no eres consciente muchas veces de esos temas que vienes cargando desde siempre y no lo sabes. Voy a ponerte otro ejemplo. Yo el otro día contaba un caso de que yo estaba en la casa de mi mamá, que mi mamá todavía estaba viva, y la casa de ella, las paredes eran muy delgadas, ¿sí? Y en la vecindad, o sea, yo tenía 20 y tantos años, en la vecindad llegó el esposo en la madrugada y empezaron a pelear la pareja, a discutir. Y yo estaba al lado y empecé a temblar como una hoja, pero a temblar como una hoja. Yo decía, pero tengo 20 y tantos años, yo hago temblando por un problema que no es conmigo, que es aquí el vecino. ¿Qué vino a traer eso? Yo tuve un padre alcohólico que llegaba todos los días en la madrugada a discutir con mi mamá. ¿Y qué vine a sentir? Pues esos son emociones atrapadas que tú tienes y que simplemente no sabes que las tenías, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la máquina. No sé si con eso te respondo, Gustavo. Sí, es que yo he leído algo de literatura, por lo que yo investigo mucho el impacto de los campos electromagnéticos del ambiente en la salud. Sí. Ay, Y, súper. y he leído que, pues, a mí no me consta nada de eso porque no soy investigador en el campo, pero que las frecuencias de los órganos de todo el cuerpo fluctúan más o menos entre 0 y 100 hercios, que es una unidad con que se mide eso, y que si uno se descuadra, entonces se le baja la frecuencia. Y he investigado bastante, pero estoy muy perdido todavía como en tratar de validar esa información. ¿Tú sabes Claro. algo? Sí, claro. Pues precisamente nosotros hicimos una conferencia el año pasado con el arquitecto Rafael Hernández. No sé si lo conozco, es que él investiga todo el tema de contaminación electromagnética y prontamente vamos a hacer en Unandinos una conferencia con él donde Ajá. se habla de que eso, de que sí afecta. Por ejemplo, yo estuve en una conferencia esta semana de 5G en Unandinos donde la persona, el ingeniero que nos estaba explicando, Se nos fue. De Yanira. Algo pasó, sí, se rompió un poquito. Esperemos que se restablezca. Yo creo que inclusive se desconectó. No parece, No parece, pero algo le pasó a la comunicación, ¿no? Okay. Es como te decía, te invito a las conferencias de Uniandinos porque precisamente tenemos todos esos temas porque sí, definitivamente a uno le dice, no, eso no pasa nada, no tiene problema, pero sí hay temas y precisamente Rafael Hernández tiene casos impresionantes. Él se dedicó a investigar todo el tema de la contaminación electromagnética y Sí. es muy, muy interesante conocer todo lo que él hace. Ah, perfecto. Bueno. Vamos a darle la palabra a Liliana. Adelante, Liliana. Hola, gracias, buenos días. Yo quisiera preguntar si es necesario tener algún tipo de conocimiento para manejar esto, no sé, ser médico, homeópata o algo en específico. ¿Para manejar el equipo? Sí. No, o sea, para manejar el equipo, pues a ver, la mayoría de usuarios son médicos alternativos o terapeutas alternativos, pero conozco personas, por ejemplo, lo que les contaba yo del ingeniero Álvaro Mora de Costa Rica. Él lo escuché, me dijo, yo me curé por un tratamiento por el MARS-3, tanto es que decidí adquirir una máquina y me dediqué a hacer tratamientos. O sea, también existe. Sí. Sí. Ok,
Pero, Deyanira, igual para poder manejar el equipo hay que tener una capacitación, ¿correcto? La ola de Yanira. El desequilibrio puede darse internamente por alguna cuestión de salud o emocional o mental, pero también hay efectos del ambiente que pueden afectar tu equilibrio energético, que es el campo que yo estudio. Y eso se refiere básicamente al hábitat donde trabajas o donde vives, como son todas las redes eléctricas que te rodean, las redes Wi-Fi e inalámbricas que te rodean, las posibles afectaciones del subsuelo, que a veces hay, uno hace una casa en alguna finca, pero si debajo en el subsuelo hay algunos minerales muy densos o graníticos, emiten ciertas radiaciones que no dejan dormir bien y entonces hay que evitar esos sitios. Y también la calidad de la iluminación, de la climatización en los espacios, pues tienen influencia grande en la salud. Entonces, pues todas las terapias que traten de reequilibrar el sistema energético, para mí todo eso está por encima de toda la medicina alopática, porque, pues, como bien lo dijo Yanira, nosotros no somos una máquina, no somos un sistema energético que se proyecta en un cuerpo. A la larga, todo lo que aparece en el cuerpo como desajuste es simplemente un síntoma de un desequilibrio energético. Entonces yo aplaudo y me interesa mucho todas estas iniciativas de estar trabajando las enfermedades, pues exactamente en el punto de origen, que es en la parte energética. Y me parece muy interesante. Lo que pasa es que yo no soy especialista en el tema, pero solo investigo y publico temas sobre lo que tiene que ver con el hábitat y su influencia en el sistema energético de la persona, que es complementario, digamos que es un apéndice de lo que está tratando a nivel más general y más completo de Yanira. Esa es la idea. Gustavo, te quiero mostrar esto. No sé si lo conozcas, mira. Es lo que tú estás hablando. Ah, sí. Ok. Este lo escribió el que te digo yo, que es Rafael Hernández, que es arquitecto y se dedicó y se ha dedicado, y él genera protecciones para los temas. Por ejemplo, yo aquí tengo esto que vendes, que ves aquí, es un protector que él vende, ¿sí? Ajá, ok. Entonces, y es interesante, o sea, definitivamente cuando tú te metes a este mundo y llega uno de diferentes caminos. Por ejemplo, Sí. cuando yo me encontré con Alejandro y Alejandro me dice que yo hago terapia secuestro, le dije, fabuloso, yo creo en todo, o sea, ya uno le quita como el velo y lo que dices tú, las cosas lo afectan y hay personas que son más sensibles a otras, o sea, uno escuchando, por ejemplo, a Rafael Hernández, él tiene casos donde dice, mire, yo estuve en un apartamento X donde la persona tenía al frente uno de esos postes con antenas de celular y estaba súper enfermo. Y la causa era eso, ¿sí? Puede que no le enferme a todo el mundo, pero cada uno es un ser diferente, ¿sí? Sí. Entonces hay gente que le toca irse y irse a zonas donde no existe este tipo de contaminación electromagnética porque le afecta, ¿sí? Definitivamente es importante y es cuando uno le dice, Rafael Zúñiga le dice, no duerma con el celular al lado, póngalo fuera del cuarto, no tenga nada eléctrico conectado, porque lo que dices tú, eso va generando, ¿sí? Sí, a mí me parece que todos los aparatos tuyos van a ser más necesarios ahora, en lo que con el investigador que yo investigo el tema, ya no la llamamos la contaminación eléctrica, que fue muy famosa hace 20 años, sino la contaminación inalámbrica, que son radiaciones de muy alta frecuencia,
Porque fíjate que la radiación eléctrica no va más allá de 60 hercios, que es la frecuencia de cualquier cable eléctrico, pero la radiación inalámbrica, y ahora con la llegada del 5G, va a llegar a 3.500 millones de hercios. Eso es una distancia grande frente a 60 hercios, que es lo eléctrico. Entonces, cada vez se va a necesitar más terapia que reequilibre energéticamente a la persona. Entonces, el interés mío es aprender más porque yo veo un futuro muy grande en esto, en lo que tú manejas, porque eso es lo que va a ayudar, no la medicina normal alopática, sino esta medicina energética, a mantener al ser equilibrado, porque es difícil ahorita evadir esa radiación que le llega a uno todas las noches, que uno no siente y que no le dejan descansar el sistema inmune bien como debe ser. Así es, así es. Yo defino esto como la medicina del futuro, porque no es invasiva. Esa es la medicina del futuro, sí, señora. Sí, no es invasiva, o sea, no es invasiva en el sentido que hace un momento me llamó una amiga, me dijo, ay, buenísima tu conferencia, no sé qué, y me dijo, me siento así, me siento así, me siento así. Entonces le dije, te hago terapia. Y me dijo, pero ¿cómo así? ¿No puedo ir a tu casa? Le dije, no tienes que venir, yo tengo tu muestra energética, yo te mando terapia, no te preocupes, yo te la hago. Entonces es una maravilla y la gente cuando viene siente alivio, ¿sí? Siente alivio y me dice, pero es que me venía molestando eso. Un ejemplo es Cristina Mora. Ella vino, gran amiga mía, vino un día con una molestia en las piernas y me dijo, Deyanira, me hice la terapia y me siento mejor. ¿Sí? Me siento mejor. O sea, cuando la gente me dice, me siento mejor, o sea, cuando sale con una sonrisa y me digo, me siento mejor, yo digo, para mí esa es la retribución, ¿sí? Me siento mejor. Sí, y entonces aplaudo mucho tu esfuerzo porque lamentablemente las grandes farmacéuticas del mundo patrocinan muchos estudios para desvirtuar las terapias alternativas en todo el mundo y no dejar que prosperen. Eso es un elemento que tú tienes en contra y está bien difícil de manejar porque tienen mucho poder, ¿no? Porque es un negocio, la salud es un negocio gigantesco a nivel mundial. Claro, Y pues es que un ejemplo es la homeopatía que la han sacado de algunos países, que uno dice, pero ¿cómo es posible? O sea, yo empecé con la homeopatía siendo distribuidora del software de homeopatía y empezando a generar, o sea, les cuento la historia, cuando yo empecé, fue muy simpático. Yo empecé y me dijeron, vende este software de homeopatía. ¿Por qué me dijeron? Porque dijeron, es ingeniería de sistemas software, pues ella lo puede vender. Y yo decía, ¿homeo qué? ¿O eso con qué se come? ¿Eso qué es? Y empecé a estudiar porque tenía que vender ese software. Yo decía, si no lo entiendo, ¿cómo lo voy a vender? ¿Sí? Y da la casualidad de cuando yo empecé, mi hijo tenía 2 años y mi hijo empezó en el jardín con la gripa 1, la gripa 2, la gripa 3, la gripa 4, que todos los que tenemos hijos hemos pasado por eso. El niño entra al jardín y se empieza a enfermar. ¿Sí? Entonces yo tenía mi pediatra, a la cual todos los meses era pues, los antibióticos, y uno se da cuenta con los bebés cómo el antibiótico, porque el bebé huele antibiótico, tú le quitas el pañal y huele antibiótico, y uno dice, pero ¿cómo es posible esto? Y yo estaba ahí trabajando, entonces me acuerdo que cuando yo le dije una vez a la homeópata, le dije, ay, yo quiero que me recomiende un pediatra homeópata, me dijo, no, yo soy homeópata, yo te puedo atender. Y entonces le dije, quiero que vea a mi hijo. Y entonces él empezó a atenderlo con homeopatía, ¿sí? Y santo remedio, no más gripas, no más gripas, no más gripas. ¿Cómo se ve? Cuando volvieron de la pediatra, me dijo, yo pensé que usted había cambiado de médico, porque usted lleva 6 meses sin llamarme, usted me llamaba todos los meses, o sea, todos los meses usted me llamaba. Porque me acuerdo que la recomendación que tenía esa pediatra conmigo, me dijo, por favor, siempre evita a llevar a tu hijo a urgencias. Primero me llamas a mí y yo te digo si hay que llevarlo a urgencias, ¿sí? Y yo agradezco muchísimo eso. Entonces, cuando yo volví a los 6 meses por el control de la pediatra, ¿sí? Entonces, cuando le dijeron es que mi hijo no se volvió a enfermar, no se volvió a enfermar, no lo puedo creer, pero si todos los meses se enfermaba porque dejó de enfermarse, le dije es que le doy homeopatía, y ella me dijo, bueno, ¿sí? Y simplemente yo decidí empezar a usar la homeopatía, dije, sigo yendo a los médicos, o sea, al ginecólogo, al médico alternativo.
Cuando ya en Colombia, básicamente las medicinas complementarias tienen médicos alternativos, pues úsenlos, ahí los tienen, ahí están, ¿sí? Usted coja su medicina prepagada y busca el médico alternativo, hay acupunturistas, hay homeópatas, hay bioenergéticos, úselos, ¿sí? Ahí están. Entonces es eso. Entonces empecé a combinar lo que les decía. El ginecólogo me dijo, tienes que operarte. Entonces el homeópata me dijo, no, ya, con esto lo podemos manejar. Y él dijo, no tengo problema, porque lo que quitaba eran los síntomas y al fin nunca me operaron, ¿sí? Yo no digo que no se puede aún operar, tiene que precisamente tener ese equilibrio para poder saber cuándo requiere una intervención, cuándo requiere, y precisamente un buen médico alternativo también es aquel que te dice en ese momento, tienes que ir a la clínica, porque hay momentos en que requiere, la situación es tan crítica que requiere estar en una clínica, recibir todos los medicamentos alopáticos y podérselos tomar, pero es como equilibrar el tema y decir, bueno, y entonces ahora cómo desintoxicamos a este organismo, porque nosotros más que nadie sabemos que cuando tú tomas algún tema, algún medicamento para algo, te terminas dañando algo más, ¿sí? Correcto. Sí, por ejemplo, hoy en día yo veo con el coronavirus que es patético que el mundo nos está vendiendo la idea de que si no es una vacuna que va a vender unos laboratorios que se van a llenar de plata, no sirve nada más. Cuando alternativas como lo que tú tienes, que es reequilibrar el sistema energético, que a su vez permite reestructurar el sistema inmune, que es lo mejor para combatir el coronavirus, tener un sistema inmune fuerte, lo desvirtúan y lo tratan de opacar en las redes y en los medios de comunicación para que la gente no compre esa idea que es en realidad la solución. Entonces, tienes ahí una gran cosa en contra con la cual hay que seguir luchando. Yo también hago sesiones también dentro de los usuarios homeópatas de cómo se puede afrontar todo este tema, y el tema del COVID ahorita nos está afectando mucho por el tema del miedo. Nos da miedo mirar al vecino, si mi hijo entra, si mi hijo sale, si mi hijo no sé qué, y entonces también hay que trabajar con todos esos miedos, porque a veces es más el miedo que en realidad lo que uno tiene. Y otra cosa que les quiero contar, compartimos en una de las sesiones que hicimos de Radar Opus, que es el software de homeopatía, el caso de la doctora Amada Viteri, homeópata, vive en Guayaquil, tuvo enfermo a su hijo, ella es médico, su esposo es médico, su hijo es médico, todos se enfermaron, unos de coronavirus, otros no, pero tuvo a su hijo muy mal y en esa época no se lo recibían en las clínicas porque Guayaquil tuvo una situación muy grave. Y ella nos contó su experiencia, cómo ella convirtió su casa en un hospital, porque dijo, no puedo llevar a mi hijo porque no se lo recibían, porque si no tenía un valor de saturación X, no se lo recibían en la clínica, ¿sí? Con todo y que era médico, por la crisis que estuvo viviendo Guayaquil. Y ya ella salió adelante y nos contó el caso de cómo ella lo hizo con homeopatía y con otros temas naturales. Ella no tiene la máquina, pero sí tiene homeopatía con el CDS, con otras cosas. Y me dijo, y salí adelante. Y mi hijo salió adelante. Nos tocó comprar equipo de oxígeno, nos tocó comprar muchas cosas, pero salimos adelante. ¿Sí? Entonces, ¿se puede? Sí se puede. Bueno, la felicito por esa cruzada. Eso es en realidad Sí. los futuros héroes de la medicina luchando contra los aparatos poderosos del mundo. Sí, claro. Entonces, la felicito por ese esfuerzo de Janine. Claro, y Gustavo, pues los sigo invitando a nuestras conferencias que damos en Uniandinos, donde no soy la conferencista, pero sí estamos trayendo el mundo de cantidad de gente que tiene muchas iniciativas donde dice, mire, la forma en que usted come, la forma en que usted vive, la forma en que usted se conecta. Y lo que nuestro objetivo es ese. Estamos haciendo, por ejemplo, ahorita es un ciclo de conferencias con el doctor Jairo Butrago, que es especialista en todo el tema de medicina tradicional china. Y tenemos, la semana pasada tuvimos la conferencia, no, la semana pasada no, esta semana que acaba de pasar, el miércoles tuvimos la conferencia de resiliencia. Y vamos a tener el 23 de junio la última conferencia, la siguiente conferencia de él. Y no, seguimos trabajando en este tema. O sea, yo ya dije, pudimos empezar a hacer esas conferencias en Uniandinos y fue una cosa muy interesante, también se las quiero comentar,
cuando yo al capítulo de ingenieros de sistema le digo, quiero hablar de medicinas alternativas, pues me enviaron como bicho raro, ¿no? Primero que todo. La gran ventaja tuve a la doctora Alba Martiletti, homeópata también muy reconocida, profesora de la Universidad Nacional, que muy querida, ella me acompañó, hizo la conferencia de qué es la homeopatía, cuáles son las leyes. Y cuando me dijeron en el capítulo de ingenieros de sistemas, hay que preguntar al capítulo de medicina, yo dije, no, pues hasta ahí llegó mi interés. Con la buena fortuna que en el capítulo de medicina, la presidenta actual del capítulo de medicina, la doctora Ángela María Ospina, ella hace medicina funcional. Ah, ¿sí? sí. Entonces escucharla a ella es muy lindo porque es una persona joven, o sea, es una médica joven, graduada de los Andes, donde ella dijo, no, yo empecé a buscar los temas alternativos y con entre estos dos capítulos estamos dando esas conferencias donde ustedes van a escuchar a diferentes profesionales contando sus experiencias y contando el tema de cómo les ha ido a ellos con todos estos temas alternativos. Pues precisamente Alejandro Vela también es un próximo invitado a nuestras conferencias. Ahí te dejo por el chat mi email y seguimos intercambiando información. Me parece muy interesante. Claro que sí, Gustavo, es un placer. Bueno, gracias. Ok, Deyanira, bueno, para finalizar esta masterclass, cuéntanos un poco de esto mismo que pasa en los humanos con respecto a los animales, como sabes acá, estamos muy apasionados por los caballos, por el beneficio que presentan. Evidentemente reconocemos la parte energética y bueno, todos estos cuentos de sanación cuántica que empiezan a crecer, no solo desde la parte tecnológica y equipo, sino que sabes que podemos llegar a hacer, pero también en esa parte energética que podemos hacer con estos equipos a nivel veterinario, a nivel de los animales. A nivel de los animales también hemos tenido excelentes resultados porque lo que tú haces, los animales, es colocar básicamente la muestra del animal, sea cabello, sangre, uñas, en el vaso de entrada y también se le hace la medición. Casos directos que puedo contar. A ver, por ejemplo, tengo una persona que a raíz de que alguien le recomendó y esta persona le recomendó, entonces me dijo, Deyanira, es que tengo un problema con mi perro y es que tengo dos perros y entonces se la pasan peleando, no sé qué, dice, ¿cuándo será que le puedo hacer terapia a mi perro? Le dije, claro, le hice terapia, ¿qué hago? Le hago terapia, genero el medicamento, que básicamente el medicamento lo saca la máquina, no lo genera en un frasco con una alcoholatura, y le dije, dáselo en el agua. Y entonces le dije, ¿y cómo va? Me dijo, ya no está tan furioso, es que se volvió muy arisco y está peleando con su hijo y pelea con el otro perro y no sé qué. Me dijo Deyanira, ahora hazle terapia al otro perro porque también necesito que funcione. Y entonces ha sido muy interesante. A mi perro también. Mi perro yo le vi un tema de, pues no le vi, no, ya tiene cataratas, tiene 12 años. ¿Y qué? Y entonces yo le dije, no, le voy a poner tema de cataratas y no lo he llevado a un veterinario, entonces no puedo garantizar, pero simplemente como yo lo veo, yo le veo el ojo, no lo veo tan blanco, yo lo veo menos blanco, ¿sí? Entonces, definitivamente con el tema de animales tengo el caso de usuarios que tienen el equipo que, por ejemplo, tienen un tema de inseminación artificial y ellos me decían que cuando empezaron a usar el equipo, por ejemplo, si una producía 100 pajillas, cuando empezaron a tratarlo con el equipo empezó a producir 200 pajillas. O sea, definitivamente es el tema de poder equilibrar su organismo con lo que tenga, con lo que le está afectando y pueda trabajar de mejor forma. Eso es lo que hace el equipo. ¿Sí? Entonces, a nivel de los animales también se puede hacer. Como les decía, sí, no sé si con eso respondo tu pregunta, Alejandro. Sí, claro que sí. Y bueno, realmente darte las gracias por tu tiempo. Evidentemente, las temáticas de señal de internet y ese tipo de cosas, pues vayan en cualquier momento. Por tu paciencia, muchas gracias, al igual que las personas que han estado acá y que todavía se mantienen, lo cual, pues bueno, por el momento vamos a dejar acá y vamos a pasar a un proceso que es de gratitud.